Vamos a compartir la palabra esta mañana. Usted sabe que la Biblia para nosotros es la palabra de Dios y no sería completo el culto si no meditamos sobre la palabra del Señor. Así que vamos a meditar. ¿Qué tal? Vamos a meditar sobre la palabra y yo te invito allí donde estás, que abras tu Biblia, Salmo 92:15. Salmo 92:15. Este salmo se refiere a la vida de los cristianos y dice que los justos florecerán como la palmera, pero el verso 15 concluye diciendo que los hombres, aún en su vejez, los hombres, las mujeres de Dios, dice que estarán fuertes, vigorosos, verdes, y el 15 dice, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto. Diga conmigo, Dios es recto. Y que en Él, a ver, dígalo, y que en Él no hay injusticia. Amén. Dígale al que está a su lado, Dios es justo. Amén. Dile, Dios es justo. Tranquilo, que Dios es justo. Dios siempre hace justicia. Además, en el sentido de la palabra justo, Dios es justo en todos los sentidos. Y uno de los aspectos de que Dios es justo es que Dios nunca llega tarde. ¿Cuántos dicen amén? Dios nunca llega tarde. Puede que estés en un momento de aflicción, puede que estés en un momento de duda, puede que estés pasando un momento donde parece que el cielo está cerrado, pero quiero decirte esta mañana lo que dice la Biblia. Dios es justo y Dios llega siempre a tiempo. Claudia, Dios llega a tiempo. Dios llega a tiempo, Dios llega a tiempo, nunca llega tarde, porque Dios es justo. Apláudale a Jesucristo, aleluya. A cada uno de nosotros. Esto es para cada uno de nosotros. ¿Te puedes poner en pie, Claudia, un minuto? Tenemos un grupo de intercesión. Ella es Claudia. Grupo de intercesión es la preciosa mujer que estamos orando para que Dios la sane y Dios la sanará. Puedes tomar asiento, Dios te bendiga. Amén. También estamos orando por Noelia. ¿Sí? Noelia, estamos orando por ti. Hay una Noelia Glauche a la cual estamos orando por ella. No vamos a publicar por qué, pero estamos orando por ella. Y muchos me preguntan, ¿pero esta es su hija? No. Bueno, espiritualmente sí. Así que Noelia, te puedes poner en pie, así la iglesia sabe quién es. Ella es Noelia Glauche. Amén. Dele un aplauso a Noelia. Dios te bendiga. Dios no llega tarde. Nunca llega tarde. Nunca. Nunca. Nunca, Noelia, nunca. Amén. Así que llévate esta palabra. Llévate esta palabra, hermano, hermana. Dios nunca llega tarde. A veces parece que Dios nos hace pasar por diferentes situaciones o situaciones límite y nosotros tendemos en nuestra humanidad a pensar
Dios se ha olvidado de mí, o Dios no me escucha, o Dios no me va a responder. Pero tiene que saber, mi hermano, que eso pueden ser tus pensamientos, o pueden ser tus sentimientos. Tú crees eso, sientes eso a tu nivel emocional, pero tienes que saber que Dios, dice la Biblia, es justo y nunca llega tarde. Bendito sea Dios. Aquí tenemos una hermana que esta semana le han dado sana por cáncer, Isabelita, no sé si está aquí. Allí está Isabelita, te puedes poner de pie, Isabelita. Ella es, aleluya, Isabelita, apláudale a Jesucristo. Está sana, apláudale al que obra milagro. Y ella vino a la iglesia calvita, se le había caído todo el pelo, bueno, lo que pasa con las quimios y con todo esto. Y qué bueno es Dios. Y cómo nos alumbra el Señor. Porque ella podría haber recurrido en su desesperación a los brujos o a un santerio de estos, algún sanador a que le lean las cartas, pero ella corrió a los pies de Cristo. Y aquí tenemos un grupo de intercesión por sanidad y la pusimos en el grupo y empezamos a orar y orar. Y no es que nosotros aquí tenemos la última palabra, es Dios el que tiene la última palabra. Pero nosotros, Dios ha puesto estos ministerios dentro de lo que es el pueblo de Dios, para que oremos, porque Dios nos ha dado la capacidad de orar y de clamar a Dios. Y hemos clamado y hemos orado y la hemos bendecido y la hemos perseguido. ¿Y cómo estás, Isabelita? Le decimos Isabelita porque no es muy alta que digamos. Es lo justo, la medida que Dios te dio. Entonces empezamos a orar y a orar y a orar y a orar y a orar. Y por supuesto nosotros aconsejamos que además de la oración vayan al médico, porque la ciencia está en manos del Señor, eso dice la Biblia. Entonces fue al médico, la empezaron a tratar, la continuaron tratando. De repente Dios obró, ya sea a través de los médicos o a través del Espíritu Santo o a través de la oración del pueblo, pero el tema es que ya la tenemos aquí con pelito largo, déjatelo hasta la cintura. Aquí, y después pasas y das testimonio, amén. Así que damos gracias a Dios. Dile que está a tu lado, Dios es justo. Ahora dile, Dios no llega tarde. Díselo, a ver, díselo. Dios no llega tarde. Dios no llega tarde, Dios no llega. No. Dios no llega tarde. El primer punto que quisiera resaltar esta mañana es que Dios es justo y la Biblia así lo manifiesta. En Dios no hay injusticia. Y nosotros, sus hijos, somos impelidos por las Escrituras, como acabamos de leer, a publicar su justicia. Es muy importante para nosotros entender que la justicia de Dios aplicada en nosotros los cristianos es importante, mis hermanos, porque ¿cómo funciona la justicia de Dios aplicada en los creyentes? Por supuesto es un tema que no vamos a desarrollar hoy
en profundidad porque ya la hora es tarde. Estamos hablando del corazón de Dios. Dios nos ha hablado para los primos y para los que vienen por primera vez o no han venido antes. Dios nos está hablando de la restauración del altar. Y estamos hablando en 3 puntos. Dios quiere restaurar el altar en tu vida personalmente, en tu vida. Dios quiere restaurar tu vida, porque cuando decimos el altar, decimos la vida. Dios quiere restaurar la comunión contigo. ¿Y la iglesia dice? Segundo, Dios quiere restaurar el altar familiar. Que el padre, la madre, los hijos nos juntemos a orar a Dios. Y Dios va a obrar milagrosamente. Imagínense que todas las familias de la iglesia, los cristianos, nos juntemos a orar. Y tercero, Dios quiere restaurar el altar colectivamente, es decir, en la iglesia. Hola, en la iglesia. Ahí estaba diciendo hoy a uno de los hermanos, le decía, a Walter, era que le decía, en la casa hay lugar, aquí ya no, tendremos que hacer otra cosa. Bueno, estamos haciendo. En este momento Santa Coloma está dando culto a Dios. Allí una iglesia preciosa también en Santa Coloma y pronto tendremos otra en San Adrián. Así que abróchese los cinturones porque la iglesia sigue caminando sin mirar atrás. Amén, iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Así que seguimos trabajando. Pero es importante saber que Dios nos quiere restaurar. Quiere restaurar. Cuando nosotros vinimos a Cristo, vinimos rotos. Emocionalmente, espiritualmente y almáticamente. Rotos. Destruidos. Pero en el corazón de Dios está el restaurar nuestro altar. Así que les digo a los padres más jóvenes que carecen un poco de experiencia en cuanto a esto, oren por sus hijos antes de mandarlos al colegio. Ahí en la puerta, un momento, 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto, pero bendigan a sus hijos en el nombre de Jesús. Porque hay mucha doctrina diabólica en contra de nuestros hijos, pero Dios quiere que restauremos nuestro hogar. Y la iglesia dice, nuestro altar, perdón. Romanos 5:1. Es un texto muy conocido, pero es para saber o para entender mínimamente cómo obra la justicia de Dios. Se va a asombrar, se va a asombrar. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe. Diga conmigo, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio, diga conmigo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es por medio de las obras. No es por medio de los diezmos. No es por medio de las ofrendas, no es por medio de la plata, no es por medio del oro, no es por medio del buen comportamiento. Nosotros hemos sido justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió en la cruz del Calvario y murió por ti y murió por mí. O mejor dicho, murió por mí, murió por usted. Murió por los que nos precedieron y murió por los que vendrán. Y la iglesia dice, alabado sea Dios. A ver, diga conmigo, alabado sea Dios. Diga conmigo, te alabamos, Señor. Él murió por nosotros.
Él derramó su sangre, es decir, usted y yo estábamos en falta. Usted y yo estábamos en pecado. Dice la Biblia que por cuantos todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo, cuando usted cree que ese sacrificio de Cristo a usted le favorece, usted se refugia, lo que normalmente decimos, nos refugiamos detrás de la cruz del Calvario. Ya Cristo, ya Dios no lo mira a usted, sino que lo mira a usted a través de Jesucristo. Y lo ve justo. Por eso que insistimos tantas veces, el domingo pasado, es que lo que son los años, el domingo pasado sabía que tenía que hacer el llamado a entregarse a Cristo. Mati, imagínate. Y sabía que tenía que hacer el llamado y sabía, y terminé la prédica y me bajé. Y no hice el llamado para entregar el corazón a Cristo. Y después vinieron dos personas y me dicen, oye, queremos entregarnos a Cristo. Ay, perdón. Entendieron el mensaje, pero el pastor se olvidó. Pero gracias a Dios que el pastor se olvidó, pero el Espíritu Santo no se olvida. Aleluya, Dios no se olvida. Bendito sea Dios. Entonces, Cristo fue clavado en la cruz. Él murió por nosotros. El acta que para ti era contraria, tu pecado que te condenaba y el mío que me condenaba a mí, dice la Biblia que el acta de los decretos fue clavada allí en la cruz. Y que Cristo triunfó sobre ellos, porque morir por alguien podía morir. Pero el tema no es morir, sino también resucitar. Y Jesucristo murió, pero al tercer día resucitó. Aleluya. No solamente Jesucristo resucitó, sino que nosotros vamos a resucitar juntamente con Él. Colosenses 2:13 al 15. Colosenses. Mira lo que dice, y a vosotros, se refiere a nosotros, los cristianos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos, diga conmigo, todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Aleluya, bendito sea Dios. Tremenda la obra de Cristo. Vamos a unirle a este texto, vamos a unirle otro que podríamos decir, este es el contexto, y luego vamos a leer este otro. Dice, y triunfando sobre ellos en la cruz,
Hebreos 10:17, streaming. Hebreos 10:17. Mire lo que dice. A todo lo que hemos escuchado recién en las Escrituras. Y añade, ¿está? Bueno, y añade, dice la Escritura. A ver, si me lo pueden poner, porfa. Hebreos 10:17. Diga conmigo, y añade. A todo lo que hemos leído, diga conmigo, y añade. Nunca más. A ver, no, dígalo con alegría. Nunca más. Me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Aleluya, gloria a Dios. No solamente te perdonó, te liberó, sino que además se olvidó de tus pecados. La obra de Cristo en la cruz del Calvario, si no lo entiendes por revelación, por entendimiento natural, no lo vamos a entender. Dice que había una mujer que quería llevar a su marido a una campaña, lo quería llevar a la iglesia y no había caso. Como siempre los hombres, duro. Y vamos y acompáñame a la iglesia, y acompáñame a la campaña, y acompáñame. Bueno, hasta que un día dice, ¿sabe qué? Yo voy una sola vez. ¿Vale? Y nunca más me molestes con esto. Y se fue a la campaña. Y estaba el predicador predicando y hace el llamado y la mujer ahí contenta está. Y cuando mira, su marido no está. Y dice, este borracho ya se fue al bar. De repente empezó a mirar sigilosamente y vio a su marido en la primera fila, levantando la mano y recibiendo a Cristo como su Señor y como su Salvador. Aleluya. Es que mi hermano, mira, es que mi hermano, esto se recibe por revelación o por alumbramiento. No es una cosa natural, es que te das cuenta o no te das cuenta. ¿Lo recibes o no lo recibes? Cristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y la iglesia dice, y añade que nunca más se acordará de sus transgresiones. Ese es el corazón de Dios. Ahora vamos a Romanos. Imagínese, no se acuerda o no se acordará nunca más de nuestros pecados. Pero yo te invito a que vayamos a Romanos. Romanos capítulo 8. Capítulo 8, verso 31. Aquí está la obra de justicia de Cristo. Imagínense esto bien desarrollado, ahora no lo podemos desarrollar. Pero Cristo, leímos en Colosenses, primero en Romanos 5.1, que Cristo nos justificó. Segundo en Colosenses, que lo que hizo con nuestros pecados y con las actas que nos eran contrarias. Después dice que no se acordará nunca más de las transgresiones y de nuestros pecados. Y haga de cuenta que acaba de leer eso y leemos el verso 31 del capítulo 8 de Romanos. ¿Qué pues diremos a esto? Diga conmigo, sí Dios. Así bien alto, a ver, sí Dios. Es por nosotros. ¿Quién? A ver, dígalo, ¿quién?
contra nosotros? Amén. ¿Quién contra nosotros? Sí, Dios. Aquí el escritor es el Espíritu Santo, porque el que inspiró la Biblia es el Espíritu Santo. Pero vamos a ponerlo en boca de Pablo o en boca del Espíritu Santo. Aquí está hablando de la justificación por la fe. Anteriormente está hablando de que Él nos llamó, Él nos limpió, Él lo hizo todo. Y después de haberlo hecho todo, de haber entendido que Dios hizo todo a favor de nosotros, el apóstol aquí pregunta a los que querían judaizar la iglesia: ¿qué pues diremos a todo esto? ¿Qué vamos a decir? Cristo murió por nosotros. También resucitó. Cristo nos lavó con su sangre. Cristo envió al Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué pues? Diga conmigo, ¿qué pues diremos a esto? Diga conmigo, si Dios es por mí. A ver, dígalo de nuevo, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Es una afirmación, es una pregunta, es una exclamación. ¿Quién? Continúa el texto. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Se pregunta el apóstol, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y aquí viene la acusación. ¿Quién acusará? Diga conmigo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Usted sabe que el diablo se llama Lucero. Y cuando le decimos Satanás, Satanás es su oficio. Satanás quiere decir acusador. Entonces, el apóstol aquí está preparando a la iglesia para cuando Satanás te quiera acusar, que me da la impresión que si no es él, son todos sus demonios, nos andan acusando todos los días. Porque todos los días pecamos. Todos los días nos equivocamos. Todos los días erramos en nuestras decisiones. Y ahí viene la condenación. Pero ¿y tú quién eres para orar si eres un pecador? Pero ¿y tú quién eres para ir a la iglesia y levantar las manos y decirte adoramos Dios si acabas de pecar? ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Y siempre el diablo anda acusándonos. Cuando decimos el diablo, decimos todo el mundo de las tinieblas. Y a eso se refiere el apóstol aquí. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién te va a acusar? Dile que está a tu lado, ¿quién te va a acusar? A ver, díselo, ¿quién te va a acusar? Dile a tu esposa, ¿quién te va a acusar? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y aquí viene la justicia de Dios. Diga conmigo, Dios es el que justifica. Es el que te declaró. A mí me da la impresión que el apóstol, mientras está escribiendo,
Está viendo a Dios con el martillo ese, ¿cómo se llama? Que usan los jueces. Martillo grande. La masa esa, o mazo, el mazo. Dios es el que justifica. ¿Quién se atreve a condenar? Te lo digo, iglesia, Dios te ha justificado. No hay quien te pueda condenar. Dios te ha declarado justo. Aleluya. Él te ha lavado con su sangre. Eres justo delante de Dios. No hay condenación para los que están en Cristo. Mire, ¿quién es el que dice, quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Verso 34, ¿quién es el que condenará? Y entonces aquí se refiere a Cristo. Lo que estamos diciendo, Cristo murió por ti. O la iglesia le está diciendo, Cristo murió por ti. Verónica, Cristo murió por ti. Amén. Mi hermano Lindomar, Cristo murió por ti. Mi amada iglesia, Cristo murió por ti. Cristo murió por ti. Cristo murió por ti. Cristo murió por ti. Aleluya. ¿Quién te va a condenar? Cristo es el que murió por ti. Más aún también, claro, como no, el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios. Y el que también, diga conmigo, y el que también intercede, diga conmigo, intercede por nosotros. Yo ya estoy entrado en edad, qué noticia. Pero la gente viene y me dice, pastor, ore por mí por tal y tal problema. Pastor, ore por mí tal y tal problema. Y yo hay veces que, por no decir la mayoría de las veces, me olvido. Ay, la hermana me pidió, pero ¿por qué era que tenía que orar? Mire, el pastor se puede olvidar de orar por usted. El grupo de intercesión se puede olvidar de orar por usted. Los ancianos se pueden olvidar de orar por usted. Pero hay alguien que no se olvida de orar por usted y por mí. Ese se llama Jesucristo. Él está orando, intercediendo a la diestra de Dios. Termino. Dije. ¿Será posible? De verdad, ¿eh? Diga conmigo, menos mal. No, no lo diga. Bueno, mire. Hay un penúltimo libro que se llama Judas. El verso 24 y con esto terminamos. Cuando dice que Dios intercede por nosotros, yo le explico lo que sucede en el mundo espiritual. Allí está Miriam con un problema. Y ella, mire, para los que oran, que deberíamos ser todos, nosotros tenemos que orar al Padre, diga conmigo, al Padre, en el nombre del Hijo, diga conmigo, en el nombre
de Jesús, inspirado o dirigido por el Espíritu Santo. Y la iglesia dice, porque hay veces que oramos y oramos y oramos, y yo escucho y están orando y dicen amén. No, usted tiene que decir, en el nombre de Jesucristo, amén. Entonces, mire lo que dice Judas 24. Y aquel, diga conmigo, y aquel que es poderoso. No, dígalo más alto, así en un tono alto. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante, diga conmigo, delante de su gloria con gran alegría. Apláudale a Jesucristo, apláudale bien fuerte, dele un grito de júbilo, aleluya, gloria a Dios. Le explico. Mi primo Billy se arrodilla allí y dice, Padre, vengo a ti, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y automáticamente ocurre un milagro en el Espíritu. Jesús, vente Elton aquí, dame la mano. No, la otra. Jesús lo toma de la mano, ponte en pie ahora. Lo toma de la mano y en el Espíritu lo lleva a la presencia del Padre. Sí, así ocurre. Por eso hay que orar al Padre en el nombre de Cristo. ¿Y sabe lo que dice? Bueno, vamos a ponerla a Elton. Padre, Elton está aquí hoy y quiere hacerte una petición. Yo te lo presento esta mañana. Él está justo. Es un hombre justo porque ha sido justificado por mi sangre. Te lo presento delante del trono. ¿Y sabe qué hace Jesús? Te lo presento. Estoy feliz. Estoy feliz. Estoy feliz. Te lo presento con gran alegría. Con gran alegría. Aleluya. Y aquel que es poderoso para presentarlo delante de su trono sin mancha, sin caída. Cuando se refiere sin caída, no es que se refiere a que no pecaste. Se refiere sin caída de la gracia. Porque Dios es poderoso. Y cuando tú te aferraste de la gracia, Cristo te aferró a Él. Y nunca vas a caer de la gracia. Su gracia te sostiene, su gracia te guarda, su gracia te libra, su gracia te da fuerza. Aleluya. Su gracia te lleva delante de la gloria. Apláudale a Jesucristo. Aleluya. Pero el diablo, por eso que le decía antes, mi hermano Lindomar, qué importante es esto. Porque el diablo siempre nos anda acusando. No, pero tú hiciste esto. No, pero tú hiciste aquello. Jesucristo te justificó, dice la Biblia, que su sacrificio fue suficiente una sola vez y para siempre. Una sola vez y para... Nos ponemos en pie. Aleluya. Aleluya, nos ponemos en pie. A ver esas palmas. A ver, dígalo.
libre en una cruz. Exaltaré. Día y noche adoraré. Aleluya. Que libre soy en ti. Eres todo. Eres todo mi vivir. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto. Porque tú me hiciste libre en una cruz. ¡Vamos! Te exaltaré, día y noche adoraré. ¡Santo! Que libre soy en ti, eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. ¡Libre! Libre soy, libre soy. ¡Woo! Y mi alegría, hoy te canto, Te canto porque tú me hiciste libre. una cruz exaltaré, día y noche adoraré. Aleluya. Que soy en ti, Eres todo. eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, En su nombre yo he vencido, libre soy. ¡Última! Te adoramos, Jesús. Te adoramos. Amén. Declaramos el movimiento de gloria del Señor. Su presencia será manifiesta en esta casa de tal manera que afectará a todas las iglesias, transformando los corazones, llenando con fuego de su Santo Espíritu y restaurándolos. Aleluya. En el nombre de Jesús. La iglesia dice amén. La iglesia dice amén. Dígalo. El movimiento de gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial. Dígalo, iglesia. El movimiento de gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah! Alábalo porque Él vive. El movimiento de gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial. El movimiento de gloria es como
que no sean poderosos. Amén. Allí donde está, incline su rostro. Si hay alguien que no ha recibido a Cristo nunca, no ha hecho la oración de fe, allí donde está, incline su rostro. Lorena nos dio la noticia ayer también de que hubo 2 adolescentes que recibieron a Cristo. No sé si hay alguien aquí, pero allí donde está, incline su rostro y diga conmigo: Señor Jesús, en esta mañana yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Señor Jesús, que tu sangre me limpie de todos mis pecados. Y te pido en esta hora que tú me apuntes en el libro de la vida del Cordero. Señor Jesús, yo te pido en esta mañana y lo declaro: yo soy de Cristo. Diga conmigo: yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Aleluya. Yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Aleluya. Aleluya. Amén.